cada oveja con su banco. Claro, Porque hay gente que debe decir, no, este banco es espectacular, y hay otro que debe decir, no, este banco es una mugre. La duda es si en realidad era la tarjeta de crédito que tenía que ocupar para poder acceder a ese beneficio. Y eso es difícil, porque en el fondo no es información que sea transparente. Para poder saber cuánto de mis compras se traduce efectivamente en algo tangible, en poder, no sé, canjear este tazón, es muy difícil de poder percibir. Hay un lenguaje que no es fácil de poder comparar. Me encantaría que efectivamente todo esto pudiese ser más fácil para que las personas efectivamente puedan saber cuánto tienen que comprar para poder, no sé, obtener 10.000 pesos en algo. ¿Por qué crees que se da este fenómeno, como esta medio desconexión que tienen como los bancos y estas grandes entidades bancarias con las necesidades de la gente? Max Valdés es el fundador de Chócale, el medio de comunicación que tradujo el lenguaje bancario al del chileno a pie. Max pasó de ser un periodista que miraba la economía desde afuera a ser el mayor filtrador de hacks financieros del país. Hoy nos enseña el atajo definitivo, pasar de ser un simple cliente de los bancos a ser un estratega de tu billetera, en un nuevo capítulo de Cuentas Claras. Max Valdés, Chócale. Somos fanáticos de Chócale. Cuéntanos, por favor, ¿qué es Chócale? Bueno, Chócale es un medio de comunicación más que está orientado a la economía, pero sobre todo con el foco puesto en la economía para las personas. Cómo las personas interactúan con su plata, desde cuando te llega el sueldo, qué es lo que haces con tu sueldo, lo ahorras, lo inviertes, juntas lucas para la pensión, o cómo lo gastas también en términos de consumo, de viajes, de experiencias, de transporte, de telecomunicaciones. ¿Cuál es esa distinción específica de la mirada de Chócale hacia la economía que no te entrega quizás un medio más tradicional? Mira, yo te diría que hoy día con las noticias económicas pasan dos cosas, o hay como dos mundos. Uno, el de la prensa especializada, que a mí me encanta leer, o sea, yo todos los días leo el Diario Financiero, sobre todo el Financiero, pero también Pulso de La Tercera y Economía y Negocios del Mercurio, y súper bueno y todo, pero en el fondo no están hechos para personas que no están familiarizadas con la economía. Para el ciudadano de pie, ¿cachai? Para el ciudadano de pie, o sea, es como abrir, digamos, el diario Página Salmón y es como no entender lo que dice aquí, ¿cachai? Porque cubren industrias, cubren sectores y cubren macroeconomía, entonces en el fondo es como chino mandarín, ¿cierto? El lenguaje que usan es súper técnico. Es muy técnico, ¿cierto? Y por el otro lado, respecto de cómo la televisión cubre la economía, ¿ya? O el medio muy masivo, ¿cierto? Creo que es con una mirada extremadamente superficial, entonces como, no sé, por la noticia del IPC, subieron los limones, entonces van afuera, digamos, de La Vega. Señora, ¿usted cree que subieron los limones? Entonces, ¿qué es lo que la visión que tenemos? Es que en el fondo hay un punto en que las personas quieren saber un poco más, quieren entender un poco más los fenómenos económicos, quieren entender un poco cómo gestionar mejor sus finanzas personales, pero lo quieren hacer sin que en el fondo sea un contenido extremadamente banal, ¿cierto? O extremadamente superficial, pero tampoco demasiado especializado donde el tema termina siendo incomprensible. Y ese es el punto, o ese es el rincón donde nosotros queremos estar. Excelente, ese es el nicho, el usuario específico de Chócale. Exacto. Ahora, esto pensado en que igual es un medio que tiene una vocación masiva. Esos temas son de interés potencialmente masivos. O sea, cualquier persona tiene que interactuar hoy día. Tenéis, no sé, 14 millones de cuentas RUT. Entonces son 14 millones de personas bancarizadas, ¿cierto? Bancarizadas, más las cuentas corrientes de los otros de la banca privada. Entonces, y tenéis millones también de tarjetas de prepago y tenéis millones de tarjetas de crédito. Entonces, efectivamente son personas que están tomando decisiones permanentemente y están interactuando y que aparecen billeteras digitales y que aparecen cuotas sin interés y que aparecen, ¿cachai? Tenéis que tomar decisiones. Entonces, efectivamente, el público potencial es prácticamente toda la población, incluyendo niños. Hay cuentas de ahorros para niños, por ejemplo, ¿cachai? O sea, efectivamente un niño podría leer Chócale y decir, papá, ábreme esta cuenta de ahorro porque me interesó porque me ofrece, no sé, una tasa de interés, por ejemplo. Excelente. ¿Quiénes son los actores que realmente quieren auspiciar este tipo de...?
Mira, nosotros hoy día hemos ido dividiendo las secciones. Entonces, como nuestra sección más importante se llama Finanzas Personales, que la lanzamos el año pasado, le cambiamos el nombre, antes se llamaba Billetera. Y claro, hay un banco, hay una empresa de, digamos, de maquinitas de pago y hay una compañía de seguro y puede entrar NIT si quiere también. No nos han dejado. No, y bueno, y ahí ellos en el fondo están trabajando todo el año con nosotros. Además de eso, trabajamos con otra compañía de seguros, trabajamos con otro banco que ponte tú está en el ranking de depósitos a plazo, ¿cachai? Como que en el fondo vamos generando soluciones que nos van acompañando en el desarrollo de contenido sin perder como la autonomía o el estilo que nos caracteriza. O sea, como que ahí tenemos harta libertad también para poder trabajar. Uno piensa además esta idea de que los auspiciadores están ahí, te llaman por teléfono y te dicen... Con un látigo. Con un látigo y te dicen como no puedes publicar esto, qué sé yo. No, claro, totalmente. Max, tocaste un punto bien importante de Chócale que creo que es mi favorito, personalmente. Finanzas personales. Me gusta mucho lo que llamamos nosotros los hacks financieros, como de repente, no sé, el tema de las cuotas sin interés, que es una cuestión que yo leo por lo menos el 5 o 6 de cada mes, que Chócale lo sube. Estamos tratando de que sea antes, además. Sí, y a veces como que se nos pasa y nos empiezan a llegar formularios. Oye, ¿cuándo suben? ¿Cuándo lo suben? ¿Cuándo lo suben? Eso también muestra la necesidad por ese tipo de contenido. Sí, ¿sabéis qué? La historia real de por qué empezamos a hacer eso es que había un banco español muy grande que durante muchos años ofrecía 3 cuotas sin interés y no sé si fue el 2019, el 2020, de un minuto a otro, porque siempre son campañas mensuales. O sea, el banco sube su promoción y dice 3 cuotas sin interés en todos los comercios. Claro, sí. Y si no está subida es porque no hay. Claro. Ahora, si hay un banco que ofrece esto durante 10 años y resulta que amanecís el 1 de febrero sin la promoción y la gente va, se acerca y resulta que después le llega el estado de cuenta el día 20 está más caro y ve que le están cobrando la comisión, uno empieza a revisar intereses, uno empieza a revisar las redes sociales, miramos harto, sobre todo en X, ¿cachai? Que es lo que se dice de las instituciones, de los bancos, de las empresas que cubrimos. Empezaron a haber reclamos y dijimos, oye, ¿sabéis que aquí hay una oportunidad de que las personas puedan comparar? Hay personas que tienen 2 bancos, hay personas que tienen 3 bancos, hay personas que quieren saber en el fondo si hay un banco mejor que otro o que le ofrezca facilidades de financiamiento y que eso sea consistente a lo largo del tiempo. La gracia es que en el fondo, también es un muy buen benchmark que permite que las personas puedan tomar decisiones, pero también saber, mirar para el lado. Oye, ¿sabéis que este banco lleva 7 años ofreciendo? Hay bancos que llevan muchos años ofreciendo 3 cuotas sin interés. Claro. Y hay otros que lo hacen de vez en cuando. Entonces, es súper importante verlo. Si vais a pagar la educación de los hijos, para aquellos que tienen hijos que ya van al colegio, a la universidad, que le ofrezcan... No, espero que no. Que le ofrezcan, ponte tú, cuotas sin interés o a tasa preferente, cuando, bueno, después empezaron a subir las tasas de interés, ¿cierto? A propósito de la inflación. Entonces ya no hablábamos tanto para esas compras grandes, ponte tú, de educación, ya no hablábamos tanto de cuotas sin interés, hablábamos más de tasa preferencial. Perfecto. Ahora hemos vuelto un poquito a hablar de cuotas sin interés para esas compras grandes, pero las 3 cuotas, en el fondo hay bancos ahí que como que se replegaron un poco. Entonces esto permite comparar, que las personas efectivamente puedan tomar mejores decisiones, elegir su mejor tarjeta y información súper útil. Incluso a veces ha pasado que de repente nosotros publicamos algo y hay clientes que y tomaron una decisión no necesariamente porque lo vieron con nosotros, después confirmaron con el banco, ya hicieron la compra, le cobraron los intereses. Entonces nosotros empezamos además a respaldar toda esta información. Tenemos lleno de archivos PDF con todas las condiciones y gente que nos pide, oye, ¿me podía enviar la copia de esta campaña? Porque resulta que y me cobraron los intereses, ponte tú. Bacán. Porque a veces pasa que hay errores, no hay mala fe en esto, pero totalmente. A veces hay errores, hay trampas también. Después uno se da cuenta de que hay trampas de ciertos comercios que se clasifican en otras categorías para pagar menos comisión, claro, entonces después se friegan al que pagó en cuotas, ponte tú. ¿Cuál crees que fue el primer hack financiero? Onda, pueden ser cuotas de interés, lo que sea, pero que tú dijiste esta cuestión es digna de ser publicada en Chócale. Una de las primeras cosas que hacíamos en el 2019, después, bueno, como vino el estallido y vino la pandemia, el dólar se disparó y todo, era analizar los programas de fidelización de los bancos. Entonces hay unas guías muy antiguas que ustedes pueden revisar para atrás, tipo año 2019, principios del 2020. Yo llegué por eso a Chócale, por los programas, sí. Claro, y había como review de dólares premio al Banco de Chile, review de Santander Latam Paz, review de los Scotiapesos, etc. Y en el fondo ahí decíamos cuánto tenías que comprar con la tarjeta de crédito para poder canjear, ponte tú, en ruta. ¿Dónde no deberías canjear? Claro. ¿Cachai? Yo hoy día probablemente
sí sería más difícil publicar algunas cosas de esa índole, pero pueden revisarlo porque hay cosas que se mantienen, claro. Respecto de lugares que hay que evitar, o quizás el tono. Yo creo que claro. igual lo podemos seguir haciendo, ¿cachai? Claro. Pero no sé, claro. en el Banco de Chile, la tienda Travel Club, como que yo trataría de no ocupar mis dólares premio ahí. Claro. En el fondo, además tenéis que tener un copago y tenéis que tener mínimo X dólares premio, qué claro. sé yo. Pero ¿Qué canje te conviene más de repente? ¿Qué canjes te conviene más o dónde te rinde más? ¿Cachai? Claro. Con dólares premios, si tenés una buena cantidad, te puede ir a Europa muy barato, ¿cachai? Wow. Entonces, hay ciertos que, en el fondo, que es cosa de mirar esta información, si es información pública, ¿cachai? En el caso de LATAM, ponte tú, de verdad, canjear pasajes, no canjear cosas. O sea, la milla vale mucho más al canjear un pasaje aéreo, sobre todo nacional, pero también internacional. Pero, por favor, no entrar a canjear gift cards, no entrar a canjear. El problema puede ser que en realidad a lo mejor no era tu banco. Ah, claro. ¿Cachai? En fondo, si estáis con una tarjeta Santander LATAM Pass acumulando millas para después canjear gift card para el supermercado, claro. La duda es si en realidad era la tarjeta de crédito que tenías que ocupar para poder acceder a ese beneficio. Claro, si queréis la juguera, a lo mejor anda al Falabella. Claro, exacto. Y tenéis la juguera en el Falabella. Claro, sí. los pesos, o sea, puntos en COSUR, claro. ¿cachai? Como que en el fondo, yo pienso que cada oveja con su banco. ¿Cachai? En el fondo, cada uno debería analizar, y eso es difícil, porque en el fondo no es información que sea transparente. Hay algunos programas, además, donde la curva es como exponencial, como incremental, sí. Que no es lineal la curva de canje. Por ejemplo, el caso de CMR Puntos, claro. ¿ya? No es lineal el canje, a diferencia de un programa donde tenís, ponte tú, no sé, pues, dólares premio, donde tú sabís que un dólar premio equivale a un dólar real y que en el fondo mientras más dólares premio tenís, más posibilidades de canje tenís. Para este tipo de programas, no sé si acumulaste de 10.000 a 20.000, los 20.000 te rinden infinitamente más que los 10.000. Claro, pero ahí está el desafío de también, ya, voy a llegar a eso, claro. O se me van a vencer. Porque además claro. Aquí está como el pepito de, ya, no, es que duran un año, en otro programa duran 2 años, en otro 3, en otro, oye, es que si tienes este producto duran indefinidos. Oye, Max, pero entonces ahí como que mencionaste varias cosas importantes. La primera es que la información de los programas de los bancos pareciera que no es tan digerible. O sea, es mucha información, los programas son muy profundos y ustedes ayudaron a que eso sea más fácil de entender. Sí, pero yo creo que no lo hemos logrado resolver totalmente, porque es tan difícil, porque en el fondo, pongamos así, hablemos de monedas de programas. Ya, una milla LATAM Pass. ¿Cómo acumulas la milla, cierto? Ya, ahora, bueno, quedamos en esta cuestión de los niveles, entonces sí. Es súper relativo, que hay algunos que acumulan 0,3 millas por cada dólar y otros que van a acumular 1,2, ¿cachai? Okay. 4 veces más. Después tenéis ya $1 premio, ¿cierto? Del Banco de Chile. Y el dólar premio, dependiendo de la tarjeta, acumula entre 0,5 y 0,8, ¿cachai? Pero además, si tenéis un plan de cuenta corriente X, puede acumular hasta un 20% más, ¿cachai? Después tenéis un Scotia Pesos, después tenéis un Itaú Puntos, después tenéis Pesos Security, los dólares Vice. Entonces, cada programa, el BCI, que ahora lo ha estado como simplificando, ¿cachai? Con esto del cashback y BCI Plus. Pero en el fondo las formas de acumulación son distintas porque las tasas de acumulación son diferentes, las monedas son distintas. Es como que uno acumulara yenes, el otro dólares, el otro euros, son monedas distintas. Y después la tasa de cambio, de canje, también es distinta. Entonces, para poder saber, en el fondo, cuánto de mis compras se traduce efectivamente en algo tangible, en poder, no sé, canjear este tazón, claro. ¿Ya? Es absolutamente distinto. Y eso es muy difícil de poder percibir. Sobre todo además porque han ido bajando las tasas, porque se han ido complicando. El Itaú no la hace fácil, te dice, usted acumula un punto cada, no sé, 350, no, 1,5 cada 350, y en el fondo podrían haber dicho, es 1 cada no sé qué, ¿cachai? Como claro. Que hay un lenguaje que no es fácil de poder comparar. Me encantaría que efectivamente todo esto pudiese ser más fácil para que las personas efectivamente puedan saber cuánto de sus compras o cuánto tienen que comprar para poder, no sé, obtener 10.000 pesos en algo. 10.000 pesos en un pasaje aéreo, 10.000 pesos en un tostador o lo que fuese. Y en ese sentido, Max, ¿por qué crees que se da este fenómeno, como esta medio desconexión que tienen como los bancos y estas grandes entidades bancarias con las necesidades de la gente?
A ver, lo que pasa es que reducirlo solo a un programa de beneficios sería súper simplista. No, claro, ¿Cachai? claro. Como que un banco se supone que te acompaña y al principio Claro. ocupáis la tarjeta de crédito, después un crédito de consumo para, no sé, hacer algo, una remodelación de una casa Claro. o qué sé yo. Esto es escenario ideal. A veces Sí. hay veces que las personas piden créditos porque tienen alguna emergencia. Después un crédito hipotecario, como que se supone que son muchos ingredientes a la Claro. hora de tomar una decisión de un banco. ¿Cachai? Uno son los beneficios y obviamente los beneficios como la parte más sexy, como la Sí, parte más sí. entretenida, sexy. Porque el condicionamiento positivo. Claro, ¿cachai? Es como me premian, me devuelven algo, digamos, de lo que gasté, ¿cachai? Pero obviamente no es lo único. Uno también debería fijarse en las tasas que tiene ese banco. Claro. Tasas tanto para los créditos a los cuales uno podría acceder, como también tasas de, no sé, un depósito a plazo, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? O las opciones de inversión y las comisiones que me cobran por esas inversiones también, no sé, en un fondo mutuo, por ejemplo, o en la corredora de bolsa, etc. Después también cómo funcionan los métodos de pago, los canales digitales, ¿cachai? Si la aplicación funciona o si va a estar el 30 de cada mes ahí peleando con el banco porque se anda cayendo. ¿Cachai? Si te va a funcionar de forma estable, si la página web es rica, ¿cachai? Si te atienden bien, si el ejecutivo es proactivo, si tiene una buena oferta de seguros, como que en el fondo no pasa solamente por los beneficios del banco donde uno debería estar, sino como creo que es como multifactorial, por eso siempre hablo como de este concepto de cada oveja con su banco, ¿cachai? Claro, Porque claro. hay gente que debe decir, no, este banco es espectacular y hay otro que debe decir, no, este banco es una mugre. ¿Cachai? Totalmente. Ponte tú con cambio Santander que hizo ahora, de esto de los Santander Rewards, hubo muchas quejas contra el banco, oye, el peor programa, qué sé yo, pero el programa de Santander no es malo. Si uno lleva la acumulación de millas, salvo obviamente ahora como hicieron esta cuestión que ya no es pareja por tarjeta, entonces obviamente una tarjeta Gold, una tarjeta Live, Claro. se los fregaron. Pero en el fondo, en general, hasta ahora no era un mal programa, una milla por dólar y lo lleváis a efectivamente una tasa de canje y Bastante era como el conveniente. 1,2% de la compra. Y eso ya no existe. O sea, hay bancos que están premiando el 0,3, 0,4, 0,5. Que un ¿cachai? cuarto de... Igual ahí hay algo importante porque si bien la decisión de qué banco voy a tener o con qué me voy a acompañar es multifactorial, o sea, no solo depende de los beneficios, pareciera ser que los beneficios sí son protagonistas porque lo demás pasa a ser muchas veces un commodity, Claro. donde las tasas son muy competitivas, un banco no te va a ofrecer algo mucho mejor que el otro, van a estar como bien peleados en muchos sentidos. ¿Sabes que yo discrepo? Pero ojo, para que terminar igual, el punto, a ver, yo creo que lo de Santander ha generado tanta polémica porque mucha gente decidió empezar a usar ese banco principalmente porque quería viajar y veía Sí. como esa catapulta en ese programa, siendo que podría, dado que esa oveja puede ir a otros bancos, podría haber decidido otra opción. Pero yo igual preferí porque dentro de toda la oferta económica o financiera eran más o menos similares. Claro. Y dije, ¿sabes qué? Me voy por este porque puedo volar. Y como que se me hace más fácil entender ese beneficio. Y eso se transforma en un diferencial. ¿Cómo has visto tú eso? sí, o sea, pasa además de que efectivamente hoy día, para hacerse una idea, pero están pasando 26 millones de pasajeros por el aeropuerto de Santiago. O sea, efectivamente se han incrementado las tasas de viaje por persona. Chile es uno de los países dentro de Sudamérica que más viajes per cápita tiene. O sea, duplicamos a Perú, para poner un ejemplo. Entonces, efectivamente, la idea de viajar, que también es sexy, ¿cierto? Sí. Esto, digamos, Porque es además de caro. los beneficios, pero es sexy. Entonces, que te devuelvan, que te entreguen beneficios, que te den una maleta gratis, ¿cachai? Claro. Pero efectivamente, la pregunta es como, ¿vale la pena lo que yo estoy pagando? El Santander no es un banco barato, pero tiene una manera de paquetizar los productos que en el fondo ahí hay que ser justos también. Tú vas a un banco, todos los bancos tienen modelos tarifarios que son distintos. Y si me estoy yendo en la profunda, por favor, No, está súper bien. deténganme. Está súper bien, por favor. Deténganme. Sirve para... Si tú vas, ponte tú al Banco de Chile, ¿cierto? Tú tenés un planes, ¿cierto? Ok. Y los planes van despaquetizados, o sea, los productos están despaquetizados y si tú los juntas te hacen algunas rebajas en algunos productos. Pero Ok. hay cosas que tenés que pagar igual. El seguro de gravamen, por ejemplo, en la Claro. mayoría de los bancos. Bueno, el Santander tiene todo incorporado. Entonces el Santander te dice, mire, mi tarifa son 18 lucas al mes,
pero usted no se preocupa de nada más porque Sí. ahí le incluye el seguro de gravamen, que si no sería variable, porque es un porcentaje respecto al cupo aprobado de la línea de crédito. ¿Cierto? Que los otros bancos en general te lo cobran, pues. O sea, no sé, pues vaya al Itaú, abrir una cuenta, dicen plan gratis, ya, pero tenés que pagar igual la tarjeta de crédito aparte, que sale 12 lucas una Legend, digamos, se queda una el sueldo, sino 24 lucas, ¿cachai? Después el seguro de gravamen lo tenés que pagar y es más o menos el 0,4% del monto aprobado de tu línea de crédito al año, ¿cachai? Ah, ok. Entonces, claro, el Santander paquetiza esto, pero uno tiene la sensación de que esto es caro, ¿cierto? Uno, para mí la matemática, porque he visto muchas comparaciones ahora en las redes sociales diciendo, no, pero a ver, ¿cuánto recupero en millas? La matemática es re simple. Si tenéis la maleta gratis y pensáis un vuelo long haul, ¿cierto? Un vuelo largo, de largo alcance, a Estados Unidos, a Europa, con un viaje ida y vuelta ya se paga el costo de mantención de la tarjeta del plan, digamos. O sea, es carísimo una maleta. Claro, una maleta te sale 80, 100 lucas por tramo, un vuelo Claro. largo, Sí, ¿cierto? Igual la necesitáis, pues. Si hoy Sí. día los pasajes se venden sin maleta y tenés que, si no, elegir la tarifa siguiente. Y ese ya es un beneficio que uno ya tiene. Y ahí, ahora, si una persona no viaja, no tiene mucho sentido que esté en un programa de un banco que esté asociado a una aerolínea. Claro. Ahí hay que buscar cuál es el beneficio. Para mí es como ahorrar, es como un chanchito para poder juntar para mi próximo viaje, ¿cachai? ¿Qué tarjetas crees tú que son las más atractivas para viajar? Por ejemplo, para tener el salón VIP en el aeropuerto, para tener, como bien decís tú, el tema de la maleta gratis. Mira, hay dos. Mi visión particular, Sí. Santander. Ok. ¿Ya? O sea, Sigue siendo a pesar de sigue todo. siendo a pesar de todo. Bueno, no sé, si hubiese quedado en nivel 1, no habría dicho eso. Claro. Depende del nivel. Depende del nivel. Depende del nivel. Aquí hay que entender también de que la TAM, ya una vez después de haber salido del capítulo 11 y qué sé yo, ahora la TAM está tratando de apuntar mucho al viajero de un nivel un poquito más alto y, Ok. y hay que fijarse en ciertas señales que está haciendo la TAM de dividir el salón VIP, de potenciar el Premium Economy, de tener una cabina intermedia. Están tomando como varias medidas en función de eso. Ok. Entonces eso también se ve apalancado a los cambios que hicieron al programa con Santander. Ahora, hay otros que van a decir que es CMR Falabella. CMR ok. Falabella tiene una tasa de acumulación que para cierto tipo de canjes es muy atractiva. Tiene unos eventos que se llama Viaja Ya, donde en el fondo pagáis los puntos, incluye la tasa de embarque, acumuláis millas, porque es como un pasaje comprado, ¿cachai? A través de la agencia de viaje. Entonces, en el fondo, ahí también veo para viajar algo muy interesante. También, que esto, eso sí, no es una tarjeta que todo el mundo pueda tener, pero son las tarjetas BCI Advantage. Ok. ¿Ya? Que no es el programa principal del banco, está muy como en un segundo plano, pero ahí es conveniente para personas que suelen viajar a Estados Unidos, porque en el fondo acumuláis millas, acumuláis también como los puntos calificables que tiene American Airlines y podéis canjearlos en American Airlines, pero ahora tiene alianza con JetSmart, entonces podéis empezar a ocupar las millas de American también en JetSmart y viajar dentro del continente, y eso ahí también hay una movida que es interesante. Además, el BCI anunció y lo vamos a ir desplegando durante el año una alianza con JetSmart. Entonces, Sí. También, no sé si eso lo van a tratar de apalancar de alguna manera, pero va a ser interesante. Entonces, Genial. Al final yo diría que son esas, pensando en viajar, esas tres. Obviamente, también hay algunos que van a decir, no, pero oye, es que yo en mi banco te ofrezco 3 por el Scotiabank, por ejemplo, si tenéis la tarjeta más pro, así de Wealth Management, banca privada, etcétera, tus pesos Scotiabank valen por 3. Ya, puede ser, ¿cierto? Ahí, reitero, como que hay que comparar, pero en el fondo para un viajero que tiene cierto nivel de gastos, que tiene sus millas LATAM Pass, que tiene una tarjeta World Member y que quedó en nivel 2, nivel 3, oye, yo encuentro, o sea, al final la TAM tiene más o menos el 60% del mercado, 65% del mercado de vuelos domésticos en Chile, ¿cierto? Y para vuelos internacionales el market share es más o menos de un 50%. Entonces la probabilidad de viajar en la TAM es muy alta, tiene una red de rutas muy amplia. Entonces al final uno también como que piensa en ese tipo de decisiones al momento de viajar. También está la alianza del Banco de Chile con Sky, que tiene también sus beneficios, porque ahí efectivamente si tenéis una de estas tarjetas negras y acumuláis una cierta cantidad de dólares premio al año, te dan como la membresía platino, Wow. ¿cierto? ¿Qué ofrece esa? Lo que pasa es que Sky ahora va a recibir pronto unos aviones nuevos, Ok. que son los A321XLR.
¿Ya? Le Estos aviones, gusta la aviación. Oye, pero... ya, los A321 son como la familia A320, pero son un poquito más grandes. Ya hay algunos, cierto, que son neo, pero el XLR tiene mayor autonomía. Entonces ahora tú vas a poder viajar en Sky de Santiago a Miami en un avión directo, sin tener que hacer... Las escalas de que Sao no... Sí. Paulo, donde Igual, claro, ahora son aviones iguales a los que vuelan dentro de Chile, por así decirlo. Entonces, Ok. en el fondo va a ser un Santiago-Miami, pero en economy. En espacio ¿Cachai? reducido. Claro. Oye, Max, nos acabáis de dar una cátedra de... Hay una profundidad Impresionante. enorme y demasiadas opciones. Es mucha información. Es harto, o sea, como consumidores, el lado bueno es que tenemos muchas opciones. Sí, sí. Pero yéndonos a otro lado, ¿cómo habéis visto? Porque desde que ustedes entraron como medio, la industria fintech se ha ido desarrollando exponencialmente. Entonces, ¿cómo habéis visto esa relación con la banca tradicional en general? Bueno, yo veo la banca, tengo amigos en todos lados, así que ese es mi conflicto de interés y lo aclaro, pero así como, como espectador, evidentemente creo que la banca, ante la irrupción de las fintech, la banca fue despertando, ¿ya? Fue como, primero a nivel de competencia, como que fue despertando, porque en el fondo hasta el año 2020 como que cuentas digitales, bueno, faltaban normativas también, habían cosas medio absurdas, porque en el fondo hasta el año 2020 tú para ofrecer cuentas corrientes tenías sí o sí que venir con chequera, ponte tú. Ah, claro. como- ¿Cachai? Entonces que estar era línea de abrazada. crédito. Hoy día tú puedes tener cuenta corriente sin tener línea de crédito. Entonces habían como cosas normativas también, una normativa que estaba muy desactualizada. Entonces empezaron estos onboarding digitales, empezaron a haber bancos también, no sé, BCI con Match, por ejemplo, que empezaron a crear soluciones nuevas, ¿cierto? Y esto hace que la banca empezara a despertar. ¿Ya? Las fintech empezaron a ofrecer ciertas soluciones. En el caso, ponte tú, de las tarjetas y de las billeteras, habían ciertas limitaciones, ponte tú, con el tema de las tarjetas de prepago que no se podían ocupar en ciertos comercios. Claro, que, hasta en el que tuvo líder, que venir- todo. Claro, no podías pagar en el líder ni en Falabella, habían ciertos problemas y tuvo que venir un fallo judicial a poner orden, digamos, en... Y que fue un par de años. Sí. Claro, porque en el fondo había un conflicto, o sea, Walmart no quería pagar más comisiones porque en el fondo era gente que se iba a pasar de la cuenta root a pagar con una tarjeta de prepago que tenía Claro. comisiones más caras y además era porque le habían subido las tarifas y Claro. para qué vamos con cosas. Entonces era como, Walmart era como la especie de niño taimado que dentro de esta industria, y para qué vamos a hablar de modelo 4 partes, pero en el fondo era el niño taimado dentro de esta industria que le habían subido los precios. Pues entonces la manera de poder mantener el sartén por el mango era como, no, yo no voy a aceptar esas tarjetas y mientras yo no firme no las voy a aceptar. Tuvo que venir la Corte Suprema a decirles, oiga, ¿sabes qué? Déjelas competir. Po. Claro. Si era imposible que un Tempo, que un Mercado Pago, tú tuvieses esas tarjetas en tu billetera, si ibas a la principal cadena de supermercado del país y no supuesto. podías comprar con ellas. O sea, Claro. eso era algo impresentable. Era un dolor. Walmart es algo que hace en otros países. O sea, en Estados Unidos tú vas y no podés pagar con Apple Pay. Ponte. ¡Ay! ¿Cachai? Entonces, en el fondo, como que les gusta como esta cuestión de La pulseada. frenar ciertas cosas. A diferencia, no sé, de Unimark, que es como, vengan todas las wallets y apretáis un botón y aparecen todas. Queréis pagar hasta con cripto, lo podéis hacer, ¿cierto? Pero en el fondo, claro, pasaba eso, ¿ya? La banca también, obviamente, en ciertas normas, la ley fintech, ¿cierto? Obviamente tiene sus resquemores, hay cosas que son bancables, uno dice, bueno, la seguridad, como que esta cosa como media gremial que dice de que en el fondo hay que mantener el buen funcionamiento del mercado y la solvencia y que sí, porque a veces pasa que efectivamente cuando tenéis legislaciones que son muy flexibles, de repente aparecen grandes escándalos, ¿cierto? Claro. Y se ha visto en otros países. Entonces, ahora, la legislación en Chile es bastante, digamos, razonable. Y ahí después entra como, obviamente, también esta pugna de que el incumbente no quiere tener más competencia. Por supuesto. Es lógico. Uno, si tiene su negocio, no quiero que me vengan aquí a presionar en costos, presionar en esto, presionar en lo otro, porque en el fondo me tengo que bajar. Pero es inevitable, es un hecho inevitable. Lo bueno de esto es que nos ha traído competencia, ha traído costos más bajos para las personas, mayor variedad, mejor servicio, más digitalización. ¿Cuáles crees que son los desafíos que tiene la nueva comunicación financiera? Yo creo que tenemos que hablar en simple, hablar en fácil. Yo creo que si hay algo que han demostrado, por ejemplo, los finfluencers, es que efectivamente hay interés en los temas, porque hasta el 2020 como que pensábamos de que no, la educación financiera es como la hago por cumplir. Claro. ¿Ya? Y efectivamente hay interés, o sea, son temas de conversación. Lo vimos y esto fue un fenómeno muy fuerte a partir de los retiros de los fondos de pensiones, pero también después con discusiones como la reforma previsional, las leyes de fraude. Empezamos a darnos cuenta de que esto es
son temas que efectivamente generan interés y que cada vez están más protagónicos. Las billeteras digitales, estamos pagando con esto. Hace un par de días atrás empezaron además los pagos acá en el Metro Santiago con tarjeta. Sí. Entonces, como que básicamente los medios de pago forman parte de nuestro día a día. Los productos financieros, entrar en un estacionamiento, se levanta la barrera, después sales, te cobran. Entonces, nos está facilitando la vida el poder cobrar, el poder pagar, los créditos digitales, las fintech. Tenemos que saber diferenciar también ahí de las instituciones reguladas, ¿cierto? En el caso de los productos, tener mucho cuidado. Yo creo que hay desafíos gigantescos en materia de educación, en materia de fraude, la inteligencia artificial también. Claro. Entonces, yo te diría que más o menos en esa línea. Por supuesto. Max, tenemos preguntas al público. A ver. Te comento, en NIT tenemos 170.000 usuarios. 170.000 y Max es uno de ellos. Max es uno de ellos. Hace mucho tiempo, pago mi arriendo todos los meses. Excelente, eso va a ir en alguna campaña de... Ahí está. Max, a nosotros nos gusta mucho escuchar lo que tiene que decir la gente. Por lo mismo, tenemos pregunta al público y la pregunta del público para Max Valdés es la siguiente. Max, este es un tema que se ha prestado para el debate el último tiempo. ¿Crees que debería levantarse el secreto bancario? Buena pregunta. Voy a reflexionar. Tengo sentimientos encontrados. Yo creo que efectivamente cuando uno ve hay economías súper desarrolladas y que efectivamente existen controles, pero hay un secreto bancario un poquito más flexible. Yo creo que hay que flexibilizarlo, no necesariamente eliminarlo, pero efectivamente hay que tratar de seguir la ruta del dinero, sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo actualmente, con un crimen organizado cada vez más sofisticado, con la posibilidad de poder transferir fondos de manera muy rápida de un lado a otro, incluso fuera del país, o recibir platas desde afuera. Tienen que haber controles efectivamente para que en el fondo flexibilizarlo, más que eliminar el secreto bancario. Yo creo que hay que flexibilizarlo. No signifique evidentemente una herramienta de persecución, ya sea a cualquier persona, sino que más bien sea una herramienta para efectivamente poder atrapar a los patos malos. Excelente. Yo creo que es una discusión que se ha dado muy en esta perspectiva como muy binaria. Como izquierda-derecha. Izquierda levanta el secreto bancario, derecha, no. Claro. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Para algunas cosas se llega de acuerdo y yo creo que para esta podemos ser menos, un poquito menos, quizás olvidarnos un poquito de esta idea tan extrema y tratar de llegar a un punto, un consenso donde efectivamente existan ciertos controles, etcétera, digamos, facilitar un poquito más el trámite, pero tampoco hacerlo extremadamente fácil. Si yo no tengo ningún interés en que anden mirando mis compras, no, claro. Pero en el fondo que haya un determinado control para eso que permita efectivamente la persecución efectiva del delito. Excelente. Max, pregunta final. A ver. Max Valdés, caso hipotético. Si pudieras meterte en la aplicación del banco de todos los chilenos y pudieras dejarle un mensaje inicial en la mañana, antes de la primera transacción del día, ¿cuál sería el mensaje? Tengo dos. A ver, la primera es que el 28 de diciembre hicimos una broma el Día de los Inocentes. Ok. Entonces publicamos una noticia respecto de que un banco implementó un sistema de alertas como para advertirte, cuidado con este gasto hormiga o qué sé yo. Es iluso. Claro. Querés que gaste o qué sé yo. Entonces como algún tipo de alerta de evitar como gastos hormiga. Pero te diría yo, realmente creo que es importante la ciberseguridad y a que las personas, así ya saliéndonos de la broma, que igual es una buena idea. Que igual podría funcionar. Que igual podría funcionar, como alerta, ¿estás seguro que esta compra la necesitas? Como ya, bloqueada la compra por 2 horas, en 2 horas te activo la tarjeta. Así era más o menos la idea que hicimos. Pero no, yo te diría que hoy día los fraudes telefónicos, el cuento del tío, lo vimos ya hace unas semanas con el caso de Amparo Noguera, ¿cierto? O sea, claro. Como que creo que hay que reforzar mucho más la comunicación de que uno también tiene que cuidarse, más allá que hay una ley de fraudes, pero hoy día ya sabemos ya que hay instituciones financieras que están demandando a los clientes, nadie quiere pasar por eso. No. Y la educación financiera aplicada a la ciberseguridad yo creo que es súper relevante, o sea, así como poniéndome serio, como que creo que
que todavía hay un desafío gigantesco, porque esto genera, más allá de quién sea el responsable, genera también una falta de confianza en la industria financiera. Y yo creo que la industria financiera es confiable, es sólida, es solvente, ¿cierto? Pero en el fondo uno también tiene que ser responsable con sus propios productos. Y entender bien que cualquier persona de repente podría caer en un llamado telefónico, en una aplicación. Hoy día de repente estás hablando por teléfono y ya hay bancos que si tú entras a la aplicación Paz, reconocen que tú estás hablando por teléfono y te dicen como, usted está hablando por teléfono, ¿está seguro de que desea hacer esta transacción? Y que lo encuentro súper bueno. El Santander y el Chile lo implementaron y está, pero muy bien, porque en el fondo, claro, los delincuentes te llaman y te mantienen todo el rato la línea ocupada. Entonces, pero hay que empezar a conectar esto y darse cuenta de que uno te pueden pillar volando bajo. Excelente. Bueno. Oye, Max, tremenda entrevista el Gracias, día de Max. hoy. Muchas gracias. Mil gracias por la invitación y bueno, mucho éxito con NIT porque a mí me encanta, lo he recomendado un montón de veces. Qué mejor que pagar el arriendo, bueno, los papás que tienen pensión alimenticia, los gastos comunes y tantos otros servicios. No, yo no estoy pagando pensión alimenticia por si acaso, pero en el fondo... No unas tres. Unas cuantas. No, pero tantas cosas, la cuota del gimnasio, lo que fuese, ¿cierto? Y qué fantástico que existan servicios que te puedan facilitar y con tantas cosas, digamos, beneficios que están sacando. Así que también mucha suerte con todo. Grande, Max. Gracias. Grande. Gracias por la invitación. Max Valdés, en Cuentas Claras.